Vamos a pasar a nuestra primera expositora mujer, la única. Mabel Oppenheim, economista egresada de la UDELAR, docente en maestría y especialización en gestión de la salud del CLAE, consultora de pymes, integrante del equipo de gestión RAP de Montevideo y del área metropolitana de ACE entre 2005 y 2013, directora de Casa Gestalt, organización que apoya la transformación humana y organizacional, coautora de una publicación sobre primera infancia con Juan Pablo Terra, amiga de Juan Pablo Terra. Gracias, Mabel. Gracias. Bueno, voy a ser mucho más breve que Salvador, voy a compensar. Sí. Muchas gracias. Y contarles que además esto me pone muy nerviosa, entonces lo tengo escrito. Y son nada más que 2 paginitas. Bueno, cuando Inés me invitó a participar en este homenaje a Juan Pablo, la verdad que me tomó la emoción. Y le respondí demasiado rápidamente, pero bueno, me comprometí. Porque sentí que era una oportunidad para mí de agradecer públicamente todo lo que había recibido de Juan Pablo. Entre aquel momento y este momento, varias veces me pregunté qué puedo aportar yo en este homenaje. Y creo que la academia y la política tienen mucho para decir y lo están diciendo. Me alegra que se esté expresando en estos días de manera clara y contundente lo que representa Juan Pablo para este país. Entonces sentí que, más que abundar en los aportes de Juan Pablo al pensamiento y a la realidad política y social, podía tratar de compartir aquí mi breve pero muy intensa experiencia de trabajo con él, que fue un hito en mi vida y que me permitió conocerlo en su dimensión humana. Como el pedido de Inés de alguna manera, creo, me dijo que fue consensuado con sus hermanos, con su familia, lo tomo entonces como una habilitación de la familia para poder compartir algo de esto que viví con Juan Pablo. Nosotros, bueno, realizamos una investigación para UNICEF en convenio con el CLAE, que devino luego en el libro La infancia en el Uruguay, 1973-84, efectos sociales de la recesión y las políticas de ajuste. Yo fui convocada para colaborar como asistente de Juan Pablo en el área económica, que incluía el análisis del proceso económico en ese periodo, el periodo de la dictadura, y del gasto público, el gasto social, público-social, y específicamente del gasto público orientado a la infancia. En aquellos tiempos, la propia recopilación y elaboración de la información implicó un esfuerzo considerable, y tengo el recuerdo vívido de las horas invertidas en eso, en recopilar información y sistematizar. Y recuerdo incluso el acceso a enormes carpetones de datos en papel fanfold de presupuestos y ejecuciones presupuestales en la Contaduría General de la Nación y en otros lugares. Pero esto es solo una anécdota. Lo significativo para mí fue tener la posibilidad de ordenar, analizar, interpretar esos datos, tratar de entender lo que pasó y cómo pasó, de la mano de Juan Pablo. Constatamos ahí en ese proceso la durísima tendencia de infantilización de la pobreza en nuestro país, aún no resuelta, totalmente vigente en estas de las cosas que están vigentes de todo lo que vio y entendió Juan Pablo, que se reproduce a sí misma esta pobreza ahí en procesos circulares acumulativos,
que involucran desnutrición intrauterina, desnutrición y mala salud infantiles, carencias familiares, deficientes condiciones ambientales y de vivienda, bajo rendimiento escolar, insuficiente capacitación para el trabajo, etc. Como lo expresó Juan Pablo en un escrito posterior, algunos escapan a ese destino, muchos sucumben al peso de las condiciones discriminantes. La lucha contra la pobreza es la pieza mayor de un sistema de políticas sociales relativas a la infancia. La lucha contra la pobreza y sus efectos sobre la infancia no tiene un solo frente. Abarca desde los problemas estructurales del sistema económico-social, la generación de ingresos, la distribución del ingreso, hasta cada uno de los campos en que se tejen los hilos de esos círculos causales cuya acumulación va dejando aprisionada a niños y niñas, a las personas. La infancia pobre, compartimos con Juan Pablo la mirada sistémica, la preocupación y la angustia. Y en esos compartires pude ver no solo su sensibilidad, también la magnitud de su curiosidad, su capacidad de asombro, su pensamiento que quería ir siempre más allá, su persistencia, casi diría terquedad, para buscar explicaciones, para entender. Y al mismo tiempo, su honestidad intelectual a prueba de balas, para reconocer cuando no hay respuestas suficientes, cuando se abren nuevas preguntas que, como parece muchas veces expresado en nuestro libro, excedían el ámbito o el alcance del trabajo que estábamos haciendo y entonces quedaban consignados ahí como pendientes a seguir investigando. Juan Pablo era, lo sabemos, riguroso, meticuloso, exigente como investigador. Y eso no impedía, sin embargo, que mostrara permanentemente un genuino interés por las personas, por el cuidado de las relaciones humanas. Así fue que pude compartir con él charlas sobre mí, sobre mi historia familiar, sobre mi vida. Yo estaba embarazada de mi hija menor, alguien me lo recordó hoy, que me recordaba embarazada. Y Gaby, mi hija menor, nació el día siguiente del lanzamiento del libro. O sea que parimos juntos. Y sentí siempre la calidez de Juan Pablo, la cercanía, el cariño, el cuidado conmigo. Tuve además la posibilidad de percibir, entender y ver el inmenso amor que tenía por su familia. Esa gran familia que ocupó un lugar siempre central en su vida. Y guardo también momentos de charlas con Juan Pablo sobre lo que pasaba en su familia. También pude ver su entereza y aprender de él, de su manera excepcional de transitar los desafíos de salud que tuvo que afrontar. Y en esa materia fue, como en tantas otras, un gran luchador. 20 años después me tocó a mí vivir un proceso difícil de salud y el recuerdo de Juan Pablo me acompañó como ejemplo y me trajo esperanza. Así era. Muchas veces estuvimos hasta las 2 o 3 de la mañana intercambiando, discutiendo, corrigiendo, en un proceso fermental por momentos agotador. Yo no dejaba de sorprenderme de su tenacidad, su capacidad de trabajo, su energía, en este señor que era mucho mayor que yo. Apasionado, firme en sus ideas y convicciones, polémico a menudo en sus opiniones. Juan Pablo era un discutidor leal, capaz de combinar seriedad y profundidad con afabilidad, encanto personal, toques de humor.
Yo perdí varias de las discusiones con Juan Pablo, pero también hubo de las otras. También alguna gané. Y debo decir que sentí siempre de su parte un enorme respeto, una escucha atenta y abierta, múltiples formas de reconocimiento a mi trabajo y a mi persona, y tengo claro que así era con todos, que no es una experiencia particular que yo haya vivido. Cuando la investigación se transformó en libro, Juan Pablo me informó su decisión de reconocerme como coautora. Y esto, la verdad, me impactó, me parecía excesivo, tal vez inadecuado, ¿cómo, no? Yo, ¿quién era para ser la coautora de Juan Pablo? Y recuerdo textualmente sus palabras cuando le discutí la decisión. Muy firme me dijo: Mabel, si hay algo que yo detesto es la piratería intelectual. Tú sos mi coautora. Y así era. Capaz de agradecer, de reconocer, de incluir. Su probidad, su coherencia, su ética eran visibles en todas sus acciones. Y cotidianamente se evidenciaba para mí su maestría como ser humano. Valoré y sigo valorando la integridad de Juan Pablo, su incansable búsqueda de un mejor entendimiento de la realidad, no como un mero ejercicio intelectual, como ya ha sido señalado, ¿no? Sino para ponerlo siempre al servicio de la transformación social, de la lucha por la equidad, la justicia, la solidaridad y en particular por la infancia pobre. Por todo lo recibido, por todo lo vivido, gracias Juan Pablo.